La palabra de esta mañana se titula necesidad u honra, o con pregunta, signo de pregunta. Necesidad u honra, ahí se lo dije mejor, para ser más exacto. Nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que por lo menos hay dos maneras de vincularnos con Dios. Vos y yo nos podemos vincular con Dios de dos formas. Primero, desde la necesidad, que de hecho fue la forma en la que todos llegamos a Cristo. Todos llegamos por una necesidad física, emocional, espiritual, económica, alguna cuestión puntual que necesitábamos. O podemos vincularnos desde la honra. Vamos a ver el primer aspecto. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a ver lo que dice acá esta historia y nos vamos a dar cuenta que lo mismo que vivimos nosotros, lo vivieron muchos en la Biblia. Marcos 5, 21 al 24. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Fíjense que él no dice para que sea sana. Fíjense la fe de este hombre. ¿Sí? Él no dice vení y poné las manos para que sea sana. Él dice vení y poné las manos para que sea salva. Y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hasta ahí. Después cuenta a partir del 25 al 29 el caso de la mujer de flujo de sangre. ¿Sí? Que durante muchos años había consultado médicos y había gastado todo lo que tenía, dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Había gastado todo su dinero consultando médicos y médicos y médicos y nada había logrado. Antes, dice, le iba peor. O sea, en lugar de mejorar, le iba peor. Pero ¿qué pasa? Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Porque decía la mujer: si tan solo tocare, o si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense que vuelve a repetir salvo o salva, no dice seré sana. ¿Sí? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense la fe de esta gente. O sea, no solamente vengo, Señor, a tu presencia impulsado por una necesidad, sino que además creo que no solamente voy a ser sano, sino que además voy a ser salvo. La salvación incluye la sanidad espiritual, quizás no la física, pero sí la espiritual. Entonces esta gente iba con tanta fe que le decía al Señor, o decían dentro de ellos mismos: si yo toco solamente el manto de Jesús voy a ser salvo, voy a recibir el milagro. Pero el móvil de estos dos casos era una necesidad. Ambos tenían necesidad. Jairo tenía a su hija que estaba muriéndose, estaba agonizando. Entonces va a buscar al Señor partiendo de una necesidad que había en él. El segundo caso es exactamente lo mismo. Ya la mujer había agotado todas las instancias posibles, había consultado médicos y médicos, y nada había logrado. Dice que le iba peor inclusive. O sea, no solamente estaba mal en su salud, sino que ahora estaba mal económicamente. Porque había gastado todo lo que tenía, todos los recursos que tenía en médicos. El primer aspecto por el cual nos acercamos a Dios es una necesidad, o parte de las necesidades que tenemos. Todas las personas que llegan a Cristo muchas veces llegan por la necesidad que tienen. ¿Está bien? Sí. Como punto de partida está perfecto. Ahora, nosotros tenemos que saber que no nos podemos quedar en ese nivel. Es decir, cuando nosotros crecemos, no podemos permanecer ahí. Cuando alguien dice, por ejemplo, necesito tal cosa, lo que está diciendo es, tengo una necesidad. Necesidad es algo que se considera necesario.
es la carencia de algo, significa que nos falta algo. Cuando vos decís yo necesito esto, lo que estás diciendo es tengo una necesidad. Entonces ese fue el móvil de muchas personas, mencionamos dos casos, pero el móvil por el cual llega muchas veces la gente a Dios es una necesidad que tiene. ¿Sí? Como punto de partida eso está perfecto, que reconozcamos que algo nos falta y que ese sea el móvil que nos acerque al Señor, está bien. De hecho, yo creo que Dios muchas veces permite ciertas cosas en nuestra vida, aún en la vida de los no creyentes, para que ellos entiendan que necesitan buscar a Dios. Yo creo que Dios muchas veces permite que la necesidad exista en nuestra vida para que nos demos cuenta que sin Dios no podemos vivir. ¿Sí? Si en este año, por ejemplo, tuvimos necesidad de algo, pasamos algún tiempo de necesidad, es porque Dios lo que quiere es que entendamos que no podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin Dios. Entonces, cuando la gente descubre, tengo necesidad, el único que me puede suplir esta necesidad es Dios, busca a Dios. ¿Está bien? Creo que Dios permite esas situaciones como parte de su estrategia para llamarnos la atención. Porque mientras el hombre es próspero, es bendecido, le va bien, se olvida de Dios. El rey David dijo en una de sus declaraciones, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. O sea, mientras me vaya bien, o mientras le iba bien, el tipo pensó, acá no puede nada salir mal. ¿Qué me puede salir mal? Pero le iba bien. Entonces, cuando nos va bien es cuando más tenemos que depender de Dios. Cuando las cosas nos están yendo bien, tenemos que aprender que más necesitamos depender de Dios. Porque si no, podemos correr el riesgo de que Dios corra todo eso y entonces cuando eso ya no esté, no vamos a tener de dónde agarrarnos. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, en todo tiempo tenemos que depender de Dios. Sobre todo cuando Él empieza a bendecirnos mucho más. Mucho más. Porque si no, corremos el riesgo de perdernos. Dios permite las necesidades en tu vida y en la mía para llamarnos la atención. Para decirnos, acá estoy, te estás olvidando de mí. Pero no nos podemos quedar en ese punto, eso es solo el comienzo. Debemos buscar, profundizar nuestra relación con Dios. Este año, ¿profundizaste tu relación con el Señor? ¿Lo conoces un poco más que el año pasado? No desde el solo conocimiento bíblico, sino desde la experiencia. Yo soy un convencido que Dios quiere darnos experiencias con Él. Porque las experiencias avalan el testimonio escrito de la palabra de Dios. Entonces, cuando vos escuchás una palabra que, por ejemplo, te dice que Dios quiere que lleve fruto, pero que tenés que aprender a permanecer en Él, y permaneces en Cristo, y ves que la vida empieza a ser una vida fructífera, tu vida empieza a ser fructífera, entonces vos decís, tengo para contarles lo que Dios está haciendo. Ya dejo de vivir de historias prestadas, de lo que alguna vez alguien me contó, de lo que alguna vez Dios hizo en otros. Empiezo a tener mi propia historia con Dios. Entonces podés contarle a la gente, ¿sabe qué? Mire, yo me pasaba esto, pero ahora Dios hizo esto. Y lo puede hacer también usted. ¿Sí? Tenemos que buscar profundizar nuestra relación con el Señor, porque si no nos vamos a quedar ahí. Y la vida que no crece, no es que se estanca, decrece. En la vida espiritual no existe el estancamiento. No es que, bueno, llegué acá, me estanqué acá. No. Si no seguiste creciendo, estás decreciendo. Estás yendo hacia abajo y eso es peligroso. Cuando un cristiano no crece, es peligroso. ¿Sí? Hay señales que tienen que llamarnos la atención. Ahora, todas esas personas que les mencioné recién llegaron al Señor por una necesidad. Necesidad física, necesidad espiritual. Algunos estaban endemoniados y buscaban al Señor para que el Señor los libere. Pero una vez suplidas dichas necesidades, la Biblia no las menciona más.
Una vez que recibieron el milagro, la Biblia no habla más de ellos. ¿Por qué razón? Porque son personas que solamente fueron movilizadas por una necesidad, pero no profundizaron en su relación con el Señor. Y una vez que recibieron lo que buscaban, chau, chau, adiós. Por eso la Biblia no las menciona más. Cualquier coincidencia con la realidad es pura. ¿Sí? La Biblia no las vuelve a mencionar. No las vuelve a mencionar. Aparecerá por ahí algún evangelio que repite la historia y lo cuenta desde otra óptica, pero la Biblia no las vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque cada vez que vos y yo buscamos al Señor movidos por una necesidad, pero no profundizamos en nuestra relación con Cristo, lo que puede suceder es que cuando nuestra necesidad sea suplida, nos olvidemos del Señor. Hasta la próxima necesidad. Y hay gente que vive así. Busco al Señor cuando tengo un problema. Se solucionó el problema, me olvidé del Señor. Hasta que nuevamente tengo un problema. Y así nadie puede crecer en la vida cristiana. Ore por mí porque tengo necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Necesito trabajo. Perfecto, vamos a orar para que Dios te abra una puerta de trabajo. Te abre el Señor la puerta de trabajo y no puedes venir a la iglesia porque tienes que trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos a olvidarnos del Señor, corremos un serio riesgo. Que Dios en un momento diga, ¿esto te impide acercarte a mí? Dámelo. Cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque Dios no comparte absolutamente nada que sea de Él con otras cosas. Él no comparte nada. ¿Se entiende eso? Dios no te comparte con nadie, ¿eh? Cuidado con quién vos decidís compartir tu vida, porque eso es infidelidad. El Señor dice en la Biblia, el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Vos sos propiedad exclusiva del Señor y Él no te comparte con nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente nosotros por no entender esto podemos hacer que el Señor diga, o sea que esto que yo te di se transformó en algo más importante que el que te lo dio. Listo, devuélvemelo. Porque Dios no nos comparte con nadie. ¿Sí? Entonces, esta gente que recibió su milagro, una vez que recibieron lo que buscaban, no permanecieron siguiendo al Señor, sirviéndolo, buscándolo, se conformaron con el milagro. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras nos acostumbremos a buscar al Señor, movilizados por una necesidad, siempre que la resolvamos dejaremos de buscarlo. Si yo no paso al siguiente nivel y solamente me quedo en el nivel de la necesidad, entonces yo voy a buscar al Señor cada vez que tengo una necesidad. Cuando reciba la respuesta a mi necesidad, chao Señor, gracias por todo. Por eso tengo que permanecer profundizando en esa relación. ¿Sí? Pasa con muchas personas que tienen un problema, piden oración, comienzan a buscar a Dios, vos los mirás y decís, wow, qué consagrados que son estas personas. Mirá qué entrega que tienen, mirá qué devoción que tienen, mirá cómo sirven, mirá cómo aman. Es que están todavía en el proceso. Van camino a la resolución de su dificultad. Pero ¿qué pasó? Que esa aparente consagración termina cuando reciben la respuesta. Entonces ya no son consagrados, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no dependen del Señor, ya no lo sirven, ya no lo aman, ya no lo buscan. ¿Por qué? Porque ahora que recibieron su respuesta, ya no sienten la necesidad de seguir buscando al Señor como lo hacían. Por eso la Biblia es clara. La Biblia es clara, es totalmente descarnada la Biblia a la hora de describirnos. ¿Sí? No maduró en la fe esa persona que recibió su milagro y se fue, que no supo permanecer. No maduró en la fe. Buscó a Dios mientras tuvo una necesidad y una vez que recibió la respuesta a su petición, chao. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima necesidad.
Eso es un síntoma claro de alguien que no maduró en la fe, que aparentemente estaba creciendo y afirmándose en el Señor, pero nada de eso fue real. Fue una apariencia. Fue una apariencia. Aparentemente estaba consagrado, aparentemente buscaba al Señor, aparentemente amaba a la iglesia, aparentemente era genuino, hasta que la evidencia quedó expuesta. ¿Sabés cuando vos te das cuenta dónde está puesto tu corazón? Cuando vos recibís una bendición. ¿Querés saber cuán entregado estás al Señor, cuán consagrado estás al Señor? Cuando vos recibís una bendición, ahí te vas a dar cuenta. Por eso la Biblia, Jesús dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sí? Los momentos más importantes que demuestran nuestra consagración al Señor es cuando recibimos alguna bendición. Si la bendición pasa a ser más importante que el que nos la dio, entonces ahí tenemos un conflicto, tenemos un problema. ¿Está bien? ¿Sí? La persona más inestable en la fe es aquella que solo busca a Dios por necesidad. Yo te aliento a que a partir de esta palabra podamos cambiar, vos y yo, nuestra manera de ver. Es decir, que nuestra actitud de búsqueda del Señor no tenga que ver con una necesidad. Señor, voy a orar porque necesito tal cosa. No, saquemos esa palabra de nuestro vocabulario. Porque si no estamos como aquellos que solamente buscan al Señor cuando tienen necesidad. Y tenemos que aprender a no buscar al Señor por necesidad. Imagínate que alguien te busque a vos por necesidad. Vengo a buscarte porque necesito que me des una mano. Después no se acuerdan nunca más. Qué feo que es eso. Vengo a pedirte una ayuda, pero ¿y después? ¿Cómo te sentís vos? Horrible, ¿no? Porque vos decís, parezco el hijo de la pavota. Me vienen a ver o me buscan cuando tienen un problema. Pero el resto del tiempo... Entonces, imagínate, yo soy hombre, soy humano, imagínate, me siento así, imagínate a Dios. Este me viene a buscar por interés. Esta persona me está buscando porque quiere que lo bendiga en esto, pero después ni se acuerda de mí. Ni se acuerda de orar, no se acuerda de adorarme, no se acuerda de agradecerme. Tenemos que madurar, entonces cuando vayamos a buscar al Señor, no vayamos porque tenemos necesidad, aunque la tengamos. Aunque pueda ser que te esté faltando algo en este tiempo, no busques al Señor por necesidad. Voy a orar porque quiero que Dios me dé una respuesta. No. Anda a orar porque querés estar con el Señor, no porque querés que Él te dé una respuesta. Ven a orar, Señor, porque si no hoy es como que se retrasa la respuesta. No, orar para estar con Él, pasar tiempo con Él. ¿Sí? Amén. Eso es madurar en la fe. No podemos vivir buscando a Dios porque necesitamos que Él nos dé algo, como si fuera el genio de la lámpara. Pedime un deseo, a ver, yo te pido, Señor, el primer deseo. No, busquemos a Dios porque lo amamos, porque queremos estar con Él, y después vendrá todo lo que Dios quiera darnos. ¿Sí? Amén. ¿Se va entendiendo? Es madurez lo que necesitamos tener en nuestra vida. Pensemos en los 10 leprosos de la historia bíblica también. De 10 leprosos fueron sanados todos, los 10. Pero solo uno volvió. Los otros 9 leprosos que fueron sanados también, no volvieron. No volvieron. Entonces, ¿qué pasó con esos 9? Pasó que ellos consideraron que su necesidad ya había sido resuelta. Entonces ni siquiera sintieron en su interior la necesidad de volver a darle las gracias al Señor. Así opera la gente que se mueve en ese nivel de la necesidad. Porque ellos creen que se hizo justicia divina. Al fin me bendijo el Señor con esto. Chao. Era lo que necesitaba, al fin, porque yo me lo merecía. Y eso es orgullo. Solo uno de 10, o sea, el 10% de la gente, ¿será una estadística esa?
que del 100% solo el 10% tenga un corazón agradecido? ¿Será una estadística? Uno solo volvió. El resto, bien, gracias. Qué bárbaro, ¿no? Se lo hicieron al Señor, imagínate si no nos van a hacer algo así a nosotros. Aunque te dan ganas de matarlo algunos, pero mejor los bendecimos, salvajemente. ¿Sí? Todos llegamos al Señor por una necesidad, pero no podemos mantenernos en ese nivel. Nuestra relación con el Señor no debe quedar en ese nivel. Vamos a pasar al segundo nivel o al segundo aspecto, honra. 1 Samuel 2:30. Ahí está. Sí, ahora sí. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho. Ya cuando Dios empieza a decir, yo había dicho, lo que te está diciendo es, olvídate de lo que te dije antes. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, que perpetúe tu casa y la casa de tu padre en sacerdocio perpetuo. Olvídate de lo que te dije. Porque yo honraré a quienes, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le había dicho a Elí, ¿sí? Esta palabra Dios se la da a Elí por medio de Samuel, el profeta. Si no digo mal, si no estoy dormido todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios viene y le dice a Elí, acordate que yo te había prometido que vos y tu casa iban a estar perpetuamente ministrando mi presencia en el templo. Pero ahora, dice Dios, nunca yo tal haga. Ni loco voy a hacer lo que prometí. ¿Por qué razón? Porque Elí fue un sacerdote normalito. Pero ¿saben cuál fue la falla más grande de Elí? Que no supo corregir a sus hijos. Y los hijos de Elí, dice que se acostaban con las mujeres de la ciudad en la puerta del templo. Se quedaban con los mejores sacrificios, con las mejores ofrendas. Ellos miraban y decían, esa para vos, para mí. Esa para vos, para mí. Esa para vos, para mí. Bueno, tiremos la moneda. Y se quedaban con parte de las ofrendas, y el padre nunca los corrigió, nunca los amonestó. Entonces, si el padre permitió eso, imagínate el sacerdocio que venía a continuación, una degeneración total, porque ya los pibes venían torcidos. Entonces Dios agarra y dice, no, ni loco voy a permitir que esto siga adelante, me retracto, cambio, anulo lo que prometí. Y a partir de ahora, lo que va a suceder es que aquel que me honre será honrado. Y el que me tiene en poco, el que me desprecia, va a tener el mismo trato. ¿Sí? Entonces, ese principio de honra es el que yo quiero que nos enfoquemos. Que meditemos unos minutos. Cuando crecemos y maduramos en la fe, descubrimos y entendemos que ya no podemos acercarnos a Dios impulsados por una necesidad, sino que ahora lo hacemos por honra. Ya no lo busco al Señor porque tengo una necesidad, quiero que me dé esto, quiero que me dé esto, quiero que me dé esto. Ahora, Señor, no importa si me lo das. No importa si me bendecís. No importa si me das esto que estoy pidiendo o que aparentemente necesito. No importa, Señor. Eso es honra. Honra es respeto y reverencia. Es la estima que tengo hacia algo o alguien, es la valoración que manifiesto hacia algo o alguien, es reconocimiento que tengo hacia otro. Eso es honra. Dios lo que está diciendo es, el que me reconoce como quien soy, va a ser honrado. Va a tener el mismo trato, pero el que me desprecia, va a tener exactamente lo mismo. ¿Sí? Mateo 26,
6 al 13. Mateo 26, 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Sí? Porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Esta mujer no se acercó, por lo menos el relato no dice que tenía una necesidad, que seguramente las tendría. Seguramente que tendría alguna necesidad. Pero la actitud fue diferente. No fue movida por una necesidad. Ella vio a Jesús y dijo: a ver qué es lo mejor que le puedo entregar. Envió un frasco de perfume y fue, se lo partió y lo derramó sobre la cabeza. Y en otro relato, Jesús dice: ustedes, yo llegué acá y ni siquiera fueron capaces de darme agua para enjuagar mis pies. Y esta, dice, no ha parado de enjugar con sus cabellos mis pies. Una actitud totalmente diferente. O sea, la actitud de esta mujer no fue: voy a buscar a Jesús porque tengo necesidad. No, lo voy a honrar. Lo voy a honrar, voy a entregarle lo mejor. Mi mejor adoración va a ser para Él, para nadie más, solo para Él. Y buscó lo mejor que tenía. No le dio lo que le sobraba. Buscó: esto es carísimo, pero yo lo voy a derramar al Señor. Fíjate la actitud. Una actitud de honra, de reconocimiento. Estoy delante de Jesús. No estoy delante de un líder político, de un deportista reconocido. Estoy delante de Jesús. Entonces, mi actitud es otra. No importa, seguramente que tendría necesidades. Insisto en esto. Seguramente que habría alguna necesidad. Emocional, espiritual, física, seguramente. Pero no fue el móvil ese para acercarse al Señor. Ella dijo: yo voy a honrar al Señor. Lo voy a bendecir. Y después, si Él quiere, quizá en una de esas, me dé lo que necesito. Pero no me voy a mover por una necesidad, me voy a mover por honra, por el reconocimiento y la valoración que hago de quien está frente a mí. Wow. Por eso hay gente que no madura, porque no entiende este principio de honra. Entonces todo el tiempo el móvil para llegar a Dios, para acercarse a Jesús, es la necesidad. Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, Señor, necesito esto, Señor, aquello. Y claro, mientras Dios no responde, pasa exactamente lo mismo muchas veces que cuando Dios responde. Cuando Dios no responde, mucha gente se ofende porque Dios no escucha. Y cuando Dios responde, mucha gente se aleja porque Dios responde. Hasta la próxima necesidad. Entonces, cuando maduramos, decimos: no nos podemos mover por necesidad. Señor, te voy a adorar. No importa si me querés bendecir. Ya más de lo que Dios te ha bendecido no te puede bendecir. Amén. Porque vos tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. ¿Sí o no? Y si vos tenés esa bendición, ¿qué más bendición necesitas? Entonces tenemos que cambiar la manera de acercarnos al Señor. Dios no es el pibe de los mandados, al que le damos el papelito y llevarme esto a tal dirección y traerme lo que es para mí. Dios no es un cadete a disposición nuestra. Dios no es el mensajero que lleva y trae de acuerdo a nuestra petición. Dios es Dios. Y somos nosotros los que en todo caso tenemos que poner nuestra vida al servicio de Él.
No es que Él está a nuestro servicio. Cuidado con confundir esto, porque a veces pensamos, bueno, Dios me tiene que dar esto. ¿Cómo te lo tiene que dar? Si Dios me lo tiene que dar, ¿por qué te lo tiene que dar? Y si Dios no te lo diera, ¿dejaríamos de adorar al Señor si acaso Él no nos diera absolutamente más nada en los próximos años? Esta mujer en ningún momento se la escucha mencionar necesito tal cosa. Ella fue, agarró lo mejor, insisto en esto, cuando vengamos a adorar, no vengamos a adorar con las migajas de la semana. Adoremos al Señor con lo mejor. Con lo mejor, nuestra mejor ofrenda de adoración tiene que ser para Él. ¿Sí? Amén. Porque si no, le estamos ofreciendo las obras. Y las obras, el Señor las mira con desprecio. No porque no se agrade de tu ofrenda, quiero que se entienda bien esto. Si lo que le estás ofreciendo al Señor es lo mejor, Él se va a agradar. Pero si le estás ofreciendo menos, si le estamos ofreciendo menos, entonces eso habla de la valoración que nosotros tenemos de quien está frente a nosotros. Mucho cuidado con lo que le ofrendamos al Señor cuando adoramos. Mucho cuidado. No sea que Él sienta que lo estamos menospreciando. ¿Sí? La honra es el principio que practican aquellos que maduran, que deciden hacerse cargo de sus vidas delante de Dios y no vivir de momentos puntuales donde Dios hace algo en sus vidas. A veces estamos esperando que Dios haga algo puntual en nuestra vida para seguir confiando en el Señor. Y hay momentos en los que Dios dice, hoy no voy a hacer nada. Te prometí estar con vos todos los días hasta el fin del mundo, pero hoy no voy a hacer nada. No voy a negarte mi compañía, pero hoy no te voy a dar algo extraordinario. Y entonces hay gente que cree que porque Dios no hizo nada, aparentemente extraordinario, Dios no está. No, Dios sigue estando. Dios sigue estando a tu lado. Aunque no haya hecho nada esta semana aparentemente grande, Dios estuvo y te guardó y te cuidó y te preservó, por eso estás hoy acá. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a honrar al Señor. Aquel que maduró y creció en la fe, busca a Dios porque entendió quién es Dios. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios para vos? ¿Cómo? Todo. El Creador. ¿Qué más? Padre. ¿Por qué adoras a Dios? Por amor a Él. Porque lo amamos. Eso habla de la valoración que nosotros tenemos hacia Dios. ¿Sí? Tenemos que pensar en esto. ¿Por qué amo a Dios? ¿Por qué lo sirvo? ¿Por qué hago esto? Entonces cuando yo reconozco, Él me amó primero. Yo no estaría con vida en este lugar, acá, si Él no me hubiese amado primero. Es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aún sabiendo cómo éramos. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. No éramos modelos ya terminados, no. Y todavía no lo somos. Vamos camino a, pero el Señor nos ama. ¿Sí? Él nos ama. ¿Está bien? La mujer que rompe el perfume delante del Señor no manifestaba a simple vista ninguna necesidad, pero ella reconoció delante de quién estaba y decidió hacer algo anormal. Hay un amigo, Gaiman ahora, que algunos de ustedes lo conocieron, Ángel Casas, el pastor Ángel Casas. Él dice, tiene una declaración, una oración que suele hacer frecuentemente, y él dice, Dios, líbrame de los normales.
Librame de la gente normal. Porque la gente normal hace cosas normales, lo de todos los días. Se levanta, va, hace lo mismo todos los días. Entonces, la gente anormal es la que cambia el mundo. Tenés que ser más anormal, romper las normalidades, ¿sí? Salir de lo normal, del estándar de vida normal, salir. Nosotros tenemos propósito en esta vida y tenemos que evidenciar que tenemos una vida superior en nosotros. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo morí. En el momento en que le dije sí a Cristo, murieron mis sueños, murieron mis metas, murieron mis aspiraciones, murió mi todo. Ahora es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Sí? Esta mujer simplemente entendió, estoy delante de Cristo y decidió hacer algo normal. Muchas veces nosotros estamos adorando y nos cuesta soltarnos. ¿Por qué razón? Porque no podemos salir de esa normalidad. Mucha gente me ha dicho, yo a veces siento el deseo de arrodillarme. ¿Por qué no lo haces? Porque estamos mirando el que está al lado, el que está atrás, el que está adelante. Entonces nos cuesta salir de esa normalidad. La normalidad dice que tengo que levantar mis manos, pero muy probablemente tengo que esperar a que alguien me lo indique. Entonces cuando alguien me diga, levante su mano, baje su mano, siéntese, párese, porque vivimos así, por normalidades, y Dios necesita gente anormal para cambiar vidas. Gente que no se conforme esperando que la gente que necesita a Cristo venga, sino que vaya a buscarla. La iglesia sabe que está para servir. Y servir es pagar un precio más alto que cualquier otro precio. Sentarse a ser servido es fácil. Ahora decir, voy a servir, es otro precio. Es salir de lo normal. La mayoría de los cristianos evangélicos están esperando ser servidos. Eso es lo normal, lo que hace todo el mundo. Nosotros tenemos que romper esa normalidad y decir, Señor, yo voy a servir. Amén. Yo voy a servir. Y si servir implica irme caminando hasta La Quiaca para visitar a una persona, Señor, allá vamos. Vos te encargarás de ver cómo llego, pero vamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te va a dar lo que vos necesitas para hacer la tarea. Esta tarea no es humana, es espiritual. Ser iglesia no tiene que ver con una institución humana, tiene que ver con una idea de Dios. La iglesia es una idea de Dios. Entonces Dios la sostiene. Dios la levanta. Dios hace lo que tiene que hacer en medio de ella, porque es idea de Dios. Esto, iglesia, es Cristo resucitado. El cuerpo de Cristo resucitado es la iglesia, vivificado. Por eso tiene tanto valor la iglesia. Y necesitamos amarla, necesitamos cuidarla, honrarla, respetarla. Le vamos a dar el valor y el reconocimiento que tiene según aprendamos o no a honrar lo que Dios honra. Amén. Entonces seguramente esta mujer tenía necesidades, pero ella salió de su normalidad. Y quedaron seguramente ahí algunos espectadores de lujo, religiosos, gente que dice, no, porque esto, ¿cómo? De hecho los discípulos dijeron, ¿cómo se le permite a esta mujer, por Dios, romper ese frasco de perfume tan caro? Cuando vos salís de la normalidad, va a haber gente que va a decir, ¿cómo se le permite a esta persona hacer esto? Pues estamos en un mundo de gente demasiado cuerda, pero se necesitan locos de verdad para cambiar el mundo. Los cuerdos nunca cambiaron a nadie. ¿Sí? Entonces, seguramente que fue cuestionada y criticada. Y algunos, de hecho los discípulos, dijeron, esto se podría haber vendido y se le podría haber dado a los pobres. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque en realidad no les importaban los pobres. Estaban mirando el frasco de perfume. ¿Cuánto valía?
No miraban a los pobres diciendo, che, vamos a hacer algo por los pobres. No, ellos miraban otra cosa, tenían la mirada puesta en las cosas incorrectas. Cuando no maduramos, no podemos practicar este principio de honra. Eso fue lo que transformó a esta mujer en alguien inolvidable. Jesús mismo agarró y como vio la actitud de honra de esta mujer, dijo, cada vez que se predique el Evangelio se va a hablar de ella en todo el mundo. Donde quiera que se predique el Evangelio, alguien va a citarla. Y por eso, por ejemplo, hoy la citamos acá. Porque cuando Dios encuentra a alguien que entiende lo que es la honra, primero hacia Dios, la vive, la practica diariamente, Dios agarra la vida de esa persona y la hace inolvidable. Pasan las generaciones y se sigue hablando de esa persona. Por eso Dios le dijo a Elí, nunca se me ocurra seguir manteniéndote a vos y a tus generaciones en el sacerdocio. Se terminó. ¿Por qué? Porque yo voy a honrar a los que me honren. Y a los que me desprecian, a los que me tienen en poco, así les voy a tratar yo también. Pero cuando encuentra una persona como esta mujer, dice, esta sí va a ser perpetua, va a ser para memoria perpetua lo que hizo, inolvidable. El que menosprecia a Dios, el que tiene poco a Dios, Dios dice, ok, no hay ningún problema, pero nunca tal se me ocurra llevar a cabo lo que había pensado hacer. Tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Honrar a Cristo tiene un costo. Tiene una recompensa. Totalmente distinta a la de aquellos que deciden menospreciar a Cristo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer vos a partir de hoy? Pensá, no me respondas. Tenemos que pensar seriamente en esto que estamos compartiendo, porque si no, corremos el riesgo de que Dios diga, yo prometí bendecirte, pero como vos decidiste no honrarme, entonces nunca yo tal haga, que te bendiga igualmente a pesar de tu actitud. Amén. El que practica honra, el que vive la honra, no está esperando que el Dios de los cielos le dé algo para ver si entonces sirve, si lo busca, si lo adora, si lo canta, si predica, si evangeliza, etc. El que maduró en la fe, que entendió este principio de honra, solo persigue el profundo deseo de amar a su Señor más allá de cualquier cosa. No importa, Señor, si me das o no me das. Yo te busco igual porque te amo, quiero honrarte con lo mejor de mi vida, te amo igual, te sirvo igual, te busco igual, no por lo que me puedas dar, sino por quién sos. Nosotros no amamos a Dios por lo que Él nos dio o por lo que nos dará, lo amamos por quién es Él. Es Dios, es mi Padre, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi todo, como decía Edgardo, pero sobre todas las cosas yo lo amo y lo adoro por quien es Dios. No importa, Señor, si no me das más nada de acá adelante. Ya hiciste demasiado por mí. Ya me compraste a precio de sangre. Me libraste de un infierno absoluto. Y me diste una vida eterna total. Eso tiene que ser suficiente para que nosotros vivamos honrando al Señor. ¿Sí? Tenemos que establecer como iglesia una cultura de honra en medio nuestro. Una cultura de honra. El hombre tiene que aprender a honrar a Dios con todo su ser primeramente. Entonces, cuando aprendemos a practicar esta cultura de honra, ¿qué pasa? Vamos a modificar lo que está mal. El otro día veía al director técnico de los japoneses cuando se retiraba del estadio habiendo perdido, y yo le decía algo a mis hijos cuando pudimos ver uno de los últimos partidos de Corea y Japón, creo que fue de los dos países. Cuando veíamos algo, los coreanos y los japoneses, capaz que lo que les estaban cobrando era totalmente injusto, pero los tipos no discutían. Nunca iban a prepotear al árbitro para decirle absolutamente nada. Yo digo, si eso pasa acá, olvídate, al árbitro lo sacan custodiado por la Gendarmería Nacional, por la Prefectura Naval, por los helicópteros, porque no sale con vida.
Y cuando terminó el partido de Japón, el técnico japonés fue a las 4 esquinas de la cancha del estadio, donde había hinchas japoneses, y hacía reverencia. Fíjate la cultura del respeto, del reconocimiento. Estoy reconociendo que estos tipos habrán hecho un esfuerzo enorme para venir hasta acá, más allá de que les queda más cerca que nosotros, pero no importa. Pero el reconocimiento es, nos vinieron a alentar, vinieron a estar con nosotros, vinieron a apoyarnos. Qué distinto sería si en la iglesia de Cristo pensáramos así, ¿no? No voy a la iglesia porque hace calor, hermano. No voy a la iglesia porque hay un poquito de viento y a mí el viento me agarra una cosa en la piel. Qué distinto sería si entendiéramos este principio de honra. Nos esforzaríamos más, amaríamos más, buscaríamos más al Señor. El hombre tiene que aprender a honrar a Dios con todo su ser, y cuando eso ocurra habrá bendición en toda su vida. El hijo tiene que aprender a honrar a los padres, y entonces habrá bendición en su vida. Los padres tienen que aprender a honrar a los hijos, y habrá bendición en su vida. Porque honra es reconocer, es la valoración que vos hacés del otro, la estima que vos tenés del otro, el valor que le das a la vida del otro. ¿Sí? Los esposos tienen que aprender a practicar la honra. Tenemos que aprender a practicar la honra. Honrar es pensar en el otro. A ver de qué manera, cuánto vale para mí la vida de esta persona. ¿Cuánto vale? Y mucho. Bueno, entonces la voy a honrar, lo voy a respetar. No voy a orar por necesidad. Voy a esperar que el calzón tenga 800 agujeros para decirle, voy a comprar un calzón. Y viene sosteniéndoselo de un lado porque ya no da más. Tiene más tiroteo que Ucrania. No voy a obrar desde la necesidad. A vos mismo, ¿cuánto hace que no te honrás, que te reconoces y te valorás vos mismo? Y decís, hoy me voy a no digo las uñas porque yo no me da para ir a las uñas, que me hagan las uñas, pero regalarte algo vos, honrarte vos, agasajarte vos, la valoración que vos tengas, y ahora lo vamos a ver, la valoración que vos tengas de tu propia vida es la valoración que vas a tener del otro, ¿eh? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es honrarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿eh? Pero muchas veces obramos desde la necesidad. Como no necesita nada, ¿para qué voy a gastar plata? No tiene que ver con eso, tiene que ver con la valoración y la estima que vos tenés hacia el otro, el reconocimiento de cuánto vale el otro para vos. Comprarle una ropa aunque no la necesite. Comprarle algo, sorprendela. No hablo solamente entre cónyuges o cónyuges, según le guste más a usted. Hablo acá, entre nosotros. La estima, el reconocimiento tiene que estar, ahora lo vamos a ver. Pero eso lo tenemos que aprender a practicar. ¿Por qué? Porque entonces va a traer como resultado relaciones interpersonales más sanas, más fuertes, más bendecidas en todas las áreas. ¿Amén? Tenemos que aprender a practicar como iglesia la honra entre los miembros. Mirá lo que dice Pablo en Romanos 12:10. Ya termino, antes de 10 minutos. Romanos 12:10. ¿Qué dice? A ver. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, vos tenés que preferir estar con el que está al lado tuyo, que es parte de la iglesia. Vos no podés preferir estar antes con otras personas que con los hermanos de la iglesia. En cuanto a honra, dice, prefiéranse los unos a los otros. Y otra traducción dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.
La valoración que vos tenés de la iglesia es la valoración que tenés de Cristo. No me vengan más con el discurso, no, lo que pasa es que yo, Dios y yo tenemos una cosa muy personal. No, mentiroso, mentirosa. Porque la valoración que vos tenés de Cristo la manifestás hacia la iglesia. El desprecio que tenemos hacia la iglesia es el desprecio que tenemos hacia Cristo. Que nadie te engañe solo porque dice bendiciones, bendiciones. Eso lo dice hasta el brujo más brujo de todo el planeta Tierra. Que nadie te engañe solamente haciéndote creer que solamente porque dice bendiciones ya es creyente. Debe ser de Dios. No. El resultado de que amamos a Cristo es que amamos a la iglesia, que nos estimamos, que nos respetamos, que nos honramos mutuamente los unos a los otros, que preferimos estar acá y no en otro lugar, que preferimos estar con alguien que es de la iglesia y no con alguien que no tiene a Cristo, que no forma parte de la iglesia. Vamos a pasar toda una eternidad con la gente que es creyente, o sea, la iglesia. Espero. Si no aprendemos a honrarnos acá, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a honrarnos mutuamente. Tenemos que practicar la honra. Entonces cuando la cultura de honra se establece en un lugar, en una casa, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, no hay más necesidades. Vive por necesidades aquel que no aprendió a honrar. Cuando vos aprendés a honrar, no vivís más por necesidades, no tenés más necesidades. Amén. Vive por necesidades quien no aprendió a honrar. Anotátelo por ahí, grabátelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando creas que tenés una necesidad, vas a decir, no, yo practico la honra. Practico la honra. Practico la honra. Entonces, cuando honro a Dios, en primer lugar, soy honrado por Él. Y si siembro honra, ¿qué voy a cosechar? Honra. Entonces, no tengo necesidades. No vivo por necesidades. La necesidad es ausencia de honra. La necesidad es ausencia de honra. Vos fijate en la vida de aquellas personas que todo el tiempo están diciendo necesito esto, necesito aquello. Hay algo que no están haciendo, no están honrando a quien deben honrar. Simple. Es un principio espiritual. Entonces, cuando yo aprendo a honrar a Dios, Dios se ocupa de todo lo demás. Mirá lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra traducción dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Honrar a Dios con toda tu vida, con todo lo que tenés, con todo lo que sos, entonces nunca te va a faltar ni comida ni bebida. Pero primero hay que practicar la honra. Honrar a Dios. Mateo 6, 25. Mateo 6, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué vas a comer mañana o qué vas a beber, ni por vuestro cuerpo, qué te vas a poner, qué vas a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor nos dice, no a modo de sugerencia, sino a modo de orden. No te afanes, no te preocupes.
¿Por qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a vestir? No te preocupes. ¿Por qué razón? Porque el afanarse o preocuparse excesivamente, en primer lugar, es pecado. En primer lugar, cuando vos te preocupás, te afanás, y no, lo que pasa es que mañana, y no vivís tu hoy, desperdiciás tu hoy, estás pecando, es pecado. La ansiedad, el afán excesivo, desmedido, es pecado. Por eso la Biblia dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Que Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando pecamos, mejor dicho, cuando excesivamente nos afanamos y nos preocupamos por las cosas. En segundo lugar, el afanarse o preocuparse excesivamente no resolvió nunca ningún problema. La preocupación excesiva no resuelve problemas. Y en tercer lugar, nos puede llevar a apartarnos del Señor. Puede ser que terminemos lejos de Dios. Lo que pasa es que yo necesito esto y Dios no me escucha, Dios no me responde y bla, bla, bla. Te puede llevar a estar enfrentado con el Señor. Pero mirá lo que dice Mateo ahí mismo, 6, 31 al 33. Pasaron unos versículos y Jesús vuelve a la carga y dice: no os afanéis. Ya cuando el Señor te repite ciertas declaraciones es porque quiere que prestes atención a eso. Si te lo dice antes, si te lo vuelve a repetir, es porque ahí tenés que parar las antenas. Dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús vuelve a la carga y dice: no se afanen, no se preocupen por esas cosas, dejen que eso le corresponde a los gentiles, a los que no me conocen. Pero ustedes, tranquilos, el Padre sabe que tenés necesidad de todas esas cosas. Y te hace una oferta, una propuesta. Te dice, versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que quiero que hagas. Eso es lo que el Señor espera que hagamos. Que cambiemos, que entendamos que lo mejor que podemos hacer es honrar su nombre, honrar su presencia. Entonces, cuando eso sucede, cuando empezamos a buscar el reino de Dios, dejamos de pensar y de buscar a Dios y el reino de Dios por necesidades, lo buscamos por honra. Cambiamos necesidades por honra. Buscad primero el reino de Dios, serví a Dios, adorá a Dios, honrá a Dios, y entonces Él te dice: todas esas cosas que a vos te preocupan van a venir por añadidura. Si en lugar de preocuparte, buscame, honrame, servime, adorame. Y cuando eso suceda, yo sé lo que vos estás necesitando, tranquilo. Dios sabe lo que vos necesitas, pero que no sea tu necesidad del móvil para acercarte a Dios. Busquemos practicar la honra. Buscar primero es primicia, y primicia es honra. Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces, cuando honramos a Dios, establecemos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el matrimonio, una cultura de honra. Empezamos a establecer esa cultura de honra. No miro la necesidad o lo que necesito del otro o lo que el otro necesita. Lo honro por quien es. Reconozco lo que vale. Lo tengo en alta estima, entonces lo honro, lo bendigo. Entonces, cuando eso suceda, nuestro hogar va a ser bendecido y prosperado grandemente en todas las áreas. Nuestra familia va a ser bendecida. La iglesia va a ser bendecida. No va a haber necesidades. No va a haber necesidades. ¿Sí? Termino con esto. Mirá lo que dice el Salmo 34:10. Salmo 34:10 dice: los leoncillos, ¿qué cosa? Necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová, ¿qué pasa?
no tendrán falta de ningún bien. Otra traducción dice, hasta los fuertes leoncillos a veces padecen hambre, pero los que reverenciamos al Señor, reverencia es honra, te lo di como definición al comienzo, jamás careceremos de bien alguno. Practiquemos la honra, busquemos al Señor, no por necesidad, sino por amor, y no habrá necesidad de nada en nuestra casa, en nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendamos a honrar al Señor. Amén. Y entonces Él se va a encargar de todo lo demás. No busquemos a Dios por necesidad. Maduremos y busquémoslo para honrarlo, para darle lo mejor de nosotros y de nuestra vida. ¿Sí? Amén. Nos ponemos de pie.